es más importante para ustedes? ¿El realismo del juego o que te divierta? Y esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Es un videojuego. Queremos divertirnos, pero a la misma vez queremos que se mire espectacular y que tenga un poco de realismo, si no un poco, sino, pero bastante realmente. Y eso es la pregunta que se le hace. Pues muchísimas gracias por estar acá, estar apoyando el canal. Si no le han dado subscribe, denle subscribe. Si al final del video les gustó, denle like, compártanlo. Ahí durante el video hagan su comentario para ver qué para ustedes es más importante, el realismo o la diversión. Pues como sabemos, 2K sacó el Pro Play, que era una cosa para tener los movimientos más reales para todos los jugadores. Era algo que iba a traer una evolución en el juego, que no iba a dar muchísimas cosas, pero realmente estamos viendo que nos está causando más problemas en algunas circunstancias que diversión. Nos estamos frustrando porque algunos de los movimientos que queremos hacer no funcionan o duran para que se haga el juego, lo capte y lo pueda hacer. Y de eso es lo que vamos a estar hablando. Les tengo un video de un developer, del desarrollador, que ganó desarrollador del año, que ya le he hecho 2 videos. Y él habla de cuál es la importancia, qué es lo más importante para él y qué debe de ser para muchos de los juegos. Y los hallé bien interesante eso porque creo que nosotros compramos un juego para divertirnos, no para frustrarnos, para tal, ay mi madre, ¿qué está pasando con esto? Que no le voy a mentir, yo los hallo divertido, el juego. Pero hay ciertas cosas que pueden hacer más todavía. Pues vamos a comenzar con el video con él. I want to talk about game design, fun versus realism. And this has come up in the past. I've often said in other videos, I like making games to be fun. I don't care about realism. I don't care about balance. I mean, I do, but to me, fun is far more important. So let's start with movement. This is one that we can talk about because everybody knows what realistic movement is. You know how high you can jump. You know how fast you can run. Your character runs a lot faster than most humans and for a lot longer, way longer than Usain Bolt. You also jump way higher from a standstill or a broad jump. You jump way higher and way farther. Interesante. Y es verdad, realísticamente, ¿qué alto uno puede brincar? ¿O qué rápido uno puede correr? Entonces, en el juego vemos que hay jugadores que cuando tiran los alley-oops, oh my God, ¿cómo es que pueden agarrar ese balón de tan alto? En la NBA no hay tantos jugadores con ese realismo. O corriendo. Como sabemos, hay movimientos en el juego que te hacen correr más rápido que otros. Pero eso no es, si fuera un jugador en la vida real, ¿será que él corre tan rápido de verdad? ¿O simplemente es algo que el juego puso para hacer un poco parte divertido? Then most humans can do it. I had an old boss who called this the joy of movement. He actually thought this was a good thing, that having unrealistic running and jumping was a good thing for a game. And I agree with him. And this is an example of where a lot of people, they rarely complain, hey, this is unrealistic that my character can jump this far, because it's fun. And I love leading with this because I've never heard anyone say, my character can jump unnaturally high. It ruined the game for me. Eso tiene sentido. ¿Cuántos de ustedes han dicho, oye, el jugador mío brincó demasiado alto para donkear el balón? Eso dañó el juego para mí. O el jugador mío está corriendo demasiado rápido. Eso dañó el juego. Tiene un punto muy claro ahí. Y ahí es que viene que nosotros, parte de la comunidad, estamos diciendo, nos quejamos de las cosas que realmente no van a convenir. Que creo que eso es lo más inteligente y lo que siempre vamos a hacer. Pero es un punto muy bien que dice ahí, nadie nunca se ha quejado porque el jugador brinca más alto o corre más rápido. Nunca van a ver esa queja. Never heard anyone say that.
So obviously, at least in that, I think everybody agrees, fun trumps realism. I talked about economy in a previous video, and I talked about how hard it was to balance economies. And this is where the fun versus realism thing comes in again, because in most RPGs, rewards are sources of money and wealth. You're given items, you're given gold directly. So that's a source coming in of wealth. Well, all of the sinks, all the ways that that a designer puts in for a player to... Eso es verdad. Mira, realmente, aunque él está hablando de un RPG, esto tiene sentido en 2K porque nosotros jugamos para el VC, para nosotros tener el dinero, o sea en mi carrera, sea en el parque, siendo cualquiera de los eventos, estamos ahí para ganar el dinero, para ganar los VC, para ponernos a nuestro jugador y después a comprar diferentes artículos, los boosts, que sabemos que los boosts, sin boost uno no puede jugar. Y es bien interesante lo que él estaba diciendo ahí. Paying money, a lot of them are the sinks that we put in to make the player pay money are often avoidable. Bastante lo que él dice ahí, que cosas que ellos han puesto en el juego para hacernos a nosotros gastar dinero, muchas de las veces son cosas que pueden evitar hacernos gastar el dinero porque lo podemos completar haciendo diferentes cosas, haciendo diferentes challenges, haciendo diferentes aventuras y jugando el juego. Make a character that doesn't use weapons like or armor. Él dice, hacer el jugador, ¿cómo sabemos? Hacía años atrás, tú podías jugar sin tener boost. El boost era algo opcional para tú comprarle el boost. Pero ahora mismo, si tú no tienes boost de tiro o rebote, cualquiera de los boosts, sabemos que se hace mucho más difícil. Pero es algo que no se necesita tener en el juego y ya eso lo comprobaron en los juegos anteriores, que no estaba el boost. Pero ahora, si tú no tienes boost, tengo que ir a chequear boost, espérate, déjame ir a comprarlo. Like a monk, and now you don't have to pay for fixing those things if there's degradation. I'm okay with this because I'm trying to design a game that's fun, not a game that's realistic. Ahí creo que viene siendo el problema. Que los developers están creando un juego demasiado realístico y en la realidad, vamos a hablar de eso. La realidad es que nosotros trabajamos para hacer dinero. Entonces están poniendo eso en el juego como que es más importante en la realidad y como la realidad involucra dinero, lo vamos a enfocar mucho más en eso. Ahí es que viene los microtransactions con el dinero verdadero. Pero recuérdense algo como están diciendo los abogados de 2K, que el OBC es ficcional, pero el dinero que uno le mete es real. If people end up with 1 million coins at the end of the game, I don't really mind that much. And that pretty much is my big rule. My top level rule is fun trumps realism. I believe this so strongly. That was a design pillar, and I believe the first design pillar, and I had to use that. When people were arguing that they wanted to change something because they thought it was a little unrealistic, I'd always say, if it's fun, we're keeping it. Because fun trumps realism. If your only argument against something is this is unrealistic, we're keeping it. Sentido ahí. Ellos vinieron y cambiaron al Pro Play, porque trae mucho más realístico, es mucho más movimiento. Pero pensándolo bien, eso cuesta más. Entonces, trayendo eso al juego, claro, a ellos lo involucran más dinero gastar en el juego para traer algo tan innovado, algo que va a ser mucho más que el mode caption. Y ahí es que viene. Ya está haciendo un poco más de sentido por qué están forzando tanto que compremos VC, porque ellos necesitan recuperar ese dinero un poco. Pero son cosas como él dijo que se pueden evitar. Now, note that doesn't mean that if rules are crazy, if they're hard to understand, especially if they're inconsistent. ¿Qué va?
si son inconsistentes. Y eso es lo que tiene el juego. Tienen varias cosas. El Pro Play, cuando trabaja, excelente, de verdad. Pero sabemos que tienen inconsistencia. A veces trabaja, a veces no. Puede estar un juego donde, oh my God, todos los movimientos te están saliendo y después el próximo no te sale ni uno. Que tú piensas que es tu control, que si está conectado directo, que si está por Bluetooth. Pero es las reglas, como él está hablando, las reglas del juego están inconsistentes y que si lo van a poner que nosotros paguemos, por favor, hagan lo que sea consistente. Then you can make an argument for getting rid of them. But I would also argue that a lot of those kind of rules make the game not fun. If the game is too hard to predict what's going to happen and things are inconsistent, sometimes a rule applies and sometimes it doesn't, that's not fun. Él está hablando, realmente, como dicen, si la regla está haciendo es inconsistente. Ahí es que viene siendo cuando el juego no se hace divertido. Ya yo no me estoy divirtiendo. Pero cuando estamos jugando, que los tiros lo estamos tirando bien, realmente más que nada estamos haciendo el green, estamos haciendo el mismo release en todo. Es divertido, realmente nos ponemos, oh my God, el juego está buenísimo, nos estamos divirtiendo, nos estamos riendo. Pero cuando es inconsistente, miren mucho de los juegos y especialmente los streamers, cuando el juego se pone así, está callado. Hasta yo a veces me frustro y trato de no. Y realmente a veces sale, pero ahí es que va. Cuando nos estamos divirtiendo, el juego es maravilloso. So fun seems to catch that. You know, you really have to bring it up and say, hey, you're being inconsistent here. I'm like, I know, it's totally not fun. I also find that sometimes people get mad at a lack of realism. But what they really mean is when realism hurts them, but they don't mind when it helps them, which seems a little teensy bit hypocritical. Eso es verdad. Si miramos mucho los tweets, están diciendo, oye, esto no es realístico. Por lo más grande, el robo, que fue un debate grandísimo con los lockdowns. Esto no es realístico, que él me robe el balón tan fácil, como que está yendo por mi cuerpo de este lado. Pero cuando el realismo lo ayuda al point guard a hacer un movimiento donde el lockdown no le puede robar el balón, ahí sí que el realismo ahora está funcionando. Es algo bueno. Y es verdad, somos un poquito de hipócritas cuando miramos eso. Si me conviene a mí, pónganlo. Si no me conviene, sáquenlo. Y en la vida, como sabemos, y en el juego, tenemos que tener un balance. Lo bueno trae lo malo trae lo bueno. Es un balance donde 2K tiene que mirar cuál es el balance que ellos quieren tener. Y hasta nosotros mismos estemos pidiendo las cosas que realmente nos hagan a nosotros divertirnos del juego. No pedir tantas cosas que pueden ir de los dos lados. Puede ser súper realista, pero también no va a ser tan divertido, pero lo queremos ver en el juego. Y mucho de lo que hacen en los Twitter están hablando que hagan el juego más realista. Hay otros que no, que lo hagan más arcade. Entonces es el balance que tienen que tener y no podemos ser la gente no puede ser tan hipócrita. That's why I always did the fun trumps realism, because things can be fun if they help the player or get rid of drudgery. They can also be fun if they introduce some challenge. I don't care whether they're realistic. I just care whether it's fun. Y ahí es que va el punto. Si se mira realístico o no, al final del día es que nos divertamos. Que podemos entrar a un juego donde estamos pagando. Hay gente que pagó 150 para el juego y después de un mes ya lo pusieron para afuera y ya no lo juegan. Es dinero gastado. Y ahí es que viene lo que yo pienso y mi humilde opinión es que sí, que se enfoquen en cómo el juego puede ser más divertido. In fact, if I had to make a list, what would be first? Realism, probably in my top 5. It might be third or fourth. It's in my top 5, but it's not up there. It's not. I'm sure it's certainly not second. I'm trying to think of what second would be, but it's not realism. Player, don't worry about that. Just worry, is this rule fun? Will the player have fun with this? Make sure all your rules are consistent. Es cosas, como él está diciendo.
no importa si el juego es realístico, porque puede ser el juego más realístico que tengamos, pero si no nos estamos divirtiendo, no vamos a gastar dinero en bici, no vamos a gastar en comprar y hacerle más microtransacciones que 2K sabemos, es 75% de la ganancia de ellos. Pero si no está consistente, no nos estamos divirtiendo, 2K no sé si está entendiendo eso, que van a perder dinero. Here's my rule. I want players to explore the world I created. With those rules, which were made to be fun and consistent, I want you to explore that world and have fun with it. And if you discover an exploit, have fun with it. I like exploits. And I think if players love it, they should do more of it. Viene también la otra cosa que mucha gente dice, los exploits, que son las cosas que muchos jugadores, especialmente los dribleadores, los dribble gods, los buscan y desde que ellos los hallan realmente comienzan a divertirse. Si nos fijamos, muchos los dribble gods cuando están jugando se están divirtiendo un montón porque ya encontraron el exploit. Ponen video, ponen todo y todo el mundo lo trata de buscar. Ahora mismo es el Jamal Murray behind the back. Es un exploit, todo el mundo lo está aprendiendo y cuando funciona, que hacemos eso, ¡ay, qué sabroso se siente! Eso es una alegría que a uno le da y ahí es que va. Fue un exploit, lo encontramos, pero no estamos divirtiendo. But bottom line is, if you're designing a game, you should always be thinking, is this fun? Everything else, secondary. And realism, tertiary, quaternary, quaternary. And today I want to talk. Pues ahí es que viene, como él estaba diciendo, realmente el juego debe de ser divertido y creo que eso es lo que toditos nosotros queremos en el juego, que sea un juego divertido. Muy interesante lo que él está poniendo ahí, ojalá que 2K haga algo y no sé si para el 24 lo van a hacer. Vamos a ver con el nuevo patch y los nuevos TOS, los nuevos servicios que vamos a tener que firmar en unos días. Vamos a ver si realmente hacen algo para que el juego vuelva a ser divertido, que sí tenga un poco de realismo, pero déjanos que nos divirtamos, que es lo más importante. Pues muchísimas gracias por estar acá, estar apoyando el canal. Y si quieren divertirse y están cansados de jugar con esos random, denos join a nuestro Discord. El link y la invitación está en la descripción. También tenemos la Ciudad Español, donde estamos jugando. Estamos haciendo casi todos los lunes la noche latinas. Así que denos joins. Me mandan un mensaje cuando le den join. Así yo le doy el rol del español. Así pueden entrar a un chat exclusivo de nosotros solamente, donde todos hablamos español. Y es bilingüe, porque todos los streams que yo hago son bilingües. Pues, denos join para que así paren de jugar con eso random y paren de estar frustrados. Pues, muchísimas gracias por estar acá, estar apoyando el canal. No se lo olviden darle like y también hagan su comentario. Y hasta la próxima. Tranquilo, quieto, como chocolate.